Nadie habla de lo que está pasando acá. Estoy en Sudán, uno de los países más grandes de África que hace 2 años que está sumido en una guerra. Hay más de 12 millones de personas que tuvieron que ser desplazadas de sus hogares, más que cualquier otro conflicto en el mundo, y sin embargo no llega a los titulares. 12 meses después, esta guerra sigue sin un horizonte claro. Miles de muertos y el terreno de los actos más siniestros de guerra. Empecemos por el principio. Sudán es el tercer país más grande de África. 50 millones de habitantes y 34 millones hoy necesitan ayuda humanitaria. Pero ¿cómo se formó Sudán? Sudán fue una colonia del Reino Unido y de Egipto desde 1899, cuando los británicos dibujaron en el mapa las fronteras de este nuevo país, en donde quedaron árabes y musulmanes en el norte y cristianos y animistas en el sur. Si no sabes qué es animista, bueno, son las tribus del sur que creen que los ríos, las montañas, los objetos o los lugares tienen alma, poseen un espíritu. Hasta que en 1956 se independizaron para ser una democracia parlamentaria, pero esta división cultural iba a traer muchos conflictos a futuro. En el 89, Omar al-Bashir tomó el poder con un golpe de estado apoyado por los grupos más radicales del islamismo. El dictador impuso la ley islámica, o lo que se conoce como la Sharia, y gobernó durante 30 años bajo una premisa: divide y reinarás. Y en lugar de usar solo al ejército profesional, al-Bashir financió y armó a las milicias locales para aplastar las rebeliones. En el 2003 estalló una rebelión en Darfur y el dictador armó a los Janjaweed, que en traducido quiere decir demonios a caballo. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, porque esto le permitía externalizar la violencia y el genocidio para que no lo hagan responsable a él. El líder de este grupo se llamaba Hemedti, que con los años pasó a formalizar a los Janjaweed para pasar a ser las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que tenía la intención de proteger a al-Bashir. Sudán se convirtió en un tablero de milicias y corrupción, en donde el oro y el petróleo valían más que la vida. Tanto es así que en el 2011 las luchas armadas derivaron en la independencia de Sudán del Sur. I shall be faithful and bear true allegiance to the Republic of South Sudan. Pero el pueblo, cansado del hambre y de la inflación, dijo basta, y en el 2019 salieron masivamente a las calles para pedir que al-Bashir se vaya. Liderado por jóvenes y por mujeres, fue una revolución pacífica. Sin embargo, las milicias no se iban a quedar atrás, y el jefe del ejército, llamado al-Burhan, junto con Hemedti, se unieron para derrocar a su ex jefe, el dictador. Y juntos hicieron una promesa: le iban a devolver el poder al pueblo una vez que se estabilice la situación. Pero después se arrepintieron. En el 2021 encarcelaron a los líderes civiles y tomaron el control total. Eran 2 líderes que aparentaban gobernar a la par, pero que en privado ninguno quería ser el segundo. Una vez más, es el ego de los hombres demostrado de la forma más ancestral e histórica. El 15 de abril de 2023 se desató una guerra total que ya lleva 3 años activa, y hoy se disputan el control del país 2 bandos. Por un lado, las Fuerzas Armadas de Sudán, lideradas por el general al-Burhan, que representa el viejo orden, la formalidad de los cuarteles y la élite gobernante de siempre. Por el otro, están las Fuerzas de Apoyo Rápido, o conocidas como las RSF por sus siglas en inglés. Tienen a Hemedti a la cabeza, que representa el nuevo poder, que ganó dinero y popularidad muy rápido. Ahora, la pregunta en estos casos siempre es: ¿qué es lo que verdaderamente está en juego? Sudán es uno de los mayores productores de oro de África. Tanto el Banco Central de Sudán como Reuters documentaron que el oro representa casi el 70% de las exportaciones del país. Y eso es sin contar que la mayoría del oro sale de las minas contrabandeado y sin registro. Entonces, ¿a quién le interesaría que Sudán esté sumido en un caos? Hay un informe del 2025 del Grupo de Expertos de la ONU sobre Sudán que dice que las RSF financian su maquinaria bélica con la red de comercio de oro que llega hasta Dubái. They are doing business with the RSF chief of gold that is being gotten from that area, brought to Nairobi and taken to Dubai. Y del otro lado, ¿quién banca las Fuerzas Armadas del Burhan? Egipto, que quiere paz en la zona y un gobierno aliado. Burhan's visit seeks to find solutions to the economic situation of his country, which has lost international aid and is now being squeezed by rising grain, electricity and oil prices.
Llegué a Puerto Sudán acompañando a la ONG Solidaire que llevó donaciones, porque por suerte hay mucha ayuda humanitaria llegando a este país en guerra. Estoy en uno de los campos de desplazados acá en Port Sudán. Viven 120 familias de entre 5 y 7 personas cada una. Son carpas de plástico en donde adentro tienen una cama hecha con una esterilla y unos bidones de agua. Comparten el baño entre todos, hay 6 baños para 120 familias de entre 5 y 7 personas. Estando ahí conocí a mujeres y niñas que viven de esa ayuda humanitaria y lo que más quieren es poder sentirse seguras. Lo que todos decían era que querían sacarse la sensación que les había provocado la guerra. Families live in very bad circumstances. Maybe you spend your day without eating anything. You spend the day to just waiting the people who are doing good things to come and to give us a food, to give us beer, to give us clothes, to give us here. You live in a very bad circumstances. Desde ahí me atendió José Sánchez, el coordinador médico de Médicos Sin Fronteras, para contarme cómo vive hoy la situación. Yo te diría que bastante deprimente. Se están atacando población civil en todos los estados. Hay muchos ataques, que esto es novedad ahora, por drones. Esto es algo nuevo quiere decir que se atacan posicionamientos lejos de la línea de frente. Está siendo objetivo infraestructuras civiles, se está bombardeando con drones mercados, escuelas, muchos hospitales. Se le une de que el sistema de salud ya era bastante débil antes de la guerra y ahora está totalmente colapsado. Los programas de vacunaciones se interrumpieron y están apareciendo brotes de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como el sarampión. Hay aumentos de casos de cólera en otros sitios, de difteria, de enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas. Pero lamentablemente hay heridas de guerra que no se ven a simple vista o que no se curan con una prescripción médica. Las pocas mujeres que logran llegar a los lugares seguros le cuentan a las personas que trabajan en las organizaciones lo que sufrieron en el camino. No es uno o dos casos aislados. Más de 3.000 mujeres le contaron a Médicos Sin Frontera en los últimos meses cómo sufrieron violencia sexual mientras huían de sus casas o en el camino a una ruta segura. Están violando mujeres y niñas con condiciones súper violentas, con intención de humillar y de hacer el mayor daño posible, ¿no? a las comunidades. Los testimonios que nos cuentan son muchas veces como que te cuesta trabajo hasta repetirlo. ¿Cómo se encuentra algo de esperanza en este contexto? Muchas veces me pregunto por qué pasan estas cosas y cómo se puede hacer para que cambien. Porque viajar a estos lugares y escuchar estas historias te saca cualquier esperanza de que algo pueda mejorar. Pero el último día que estuvimos en Sudán hicimos una visita. En un rincón de Puerto Sudán había una casa que aparentaba ser como cualquier otra, pero cuando cruzabas la puerta había un taller que albergaba las esperanzas de esa comunidad. Llegamos a Sobayo casi de casualidad y nos encontramos con 2 amigos que creían que la comunidad los podía salvar. Every woman came here in Sobayo. They feel weak and she feel afraid and she's not stable. But when she came here and take the lesson and workshop, after the workshop, they feel happy and strong, and they feel again they want to live again. This is by a woman. Her name is Zainab. From Darfur, Yeah, from Darfur. She is in the Port Sudan prison. She have to spend 25 years in the prison, and her smile is full of hope. And we have a training with them. She's tell us that she can do this, but we bring her the material.
and we bring her every day. And now she's also teaching the women in prison this one. Venían de Jartum y ahí habían empezado con una idea: juntarse a bordar, a tejer, a hacer manualidades en grupo. Lo hacían con mujeres y niños que estaban en campos desplazados o que estaban en la cárcel. Porque moviendo las manos y estando en grupo, las personas sentían que volvían a estar en comunidad, que volvían a tener amigos, que podían empezar a hablar de lo que habían pasado. I would spend most of the time there, and it was really nice to know that there's a safe space where I can just be creative, come up with ideas, and feel like I can create things with people as well. One of the things is to know that you're safe and that you can go through this with people. This is make me so happy when I see a woman and she remember her life before the war. When we share together, I believe together we can go far. Entiendo por qué a mucha gente le cuesta empatizar con un conflicto que parece lejano, que no interviene en tu rutina y que viene de una sociedad con culturas muy diferentes a las nuestras. Pero al final del día, cuando conoces personas que están ahí, cuando entendés que lo único que quieren es vivir una vida feliz, es imposible de ignorar. Mientras el poder lucha por el oro, las personas tienen que defender su vida y luchar por lo más básico. Por poder volver a sus casas, por no tener que vivir en un refugio, por tener un plato de comida y un vaso de agua potable. Se habla de 14 millones de personas que han dejado sus casas, además de muertos y y sobre todo de muertes prevenibles por vacunas o por que tengan acceso a un hospital, a medicamentos, por cosas súper básicas. ¿Cómo se soluciona un conflicto así? La verdad es que no tengo la respuesta y lo vengo preguntando hace más de un año. Pero parece que los que tienen el poder hacen caso omiso porque no hay presión social que los arrincone. Y en el medio conoces personas como Aya, como José, que intentan todos los días hacer mejor la vida de aunque sea una persona. Y nosotros, a la distancia, aunque sea sabiendo que esto pasa, podemos correr la voz para tener la esperanza de que alguna vez algo cambie.